Hola, por fin se ha recuperado Alfredo García Gárate. Bienvenidos, amigos. Willy, estamos de enhorabuena, ¿eh? Absolutamente. Se echaba de menos ya, chicos, la verdad. Oye, ¿tienes miedo en la reentreo o no? Nah, qué va, Nada, superado. ¿no? ¿Por qué es tan importante el miedo, Willy? Que hablábamos hace 15 días de Hace 15 que hoy días. íbamos a ocuparnos del miedo. Pues porque el ser humano que no tiene miedo es un ser humano que morirá, tarde o temprano. A lo mejor es un poco dramático. Pero con miedo también moriremos todos, ¿no? Sí, supuestamente. Es que es la... Pero más tarde, a lo mejor. Es un mecanismo para adaptarse. Ajá. Otra cosa es que el miedo vertebre tu vida, que no es lo mismo, y marque Ajá. tus cogniciones y tus percepciones. Vivir con miedo no es lo mismo, pero el miedo es necesario, claro. Ajá. El miedo es un instrumento de la evolución, ¿no? Yo diría que es la emoción, quizá no la primera, pero sí de las primeras, en el momento en el que el primer animal empieza a moverse. Y, Cuando el niño nace, lo primero que hace es llorar, ¿no? exacto. Y no llora porque está gustico, llora porque... Está fastidiado, ¿no? Exacto. Porque tiene Sí. miedo. Eso es. Sí. O sea, el miedo es como un disparo, Salva, para entrarse ya directamente en el lío. Es un disparo, entonces eso le provoca una reacción al cuerpo en el que casi, por decirlo así de una manera un poco metafórica, le da superpoderes al cuerpo. Te da fuerza, te da velocidad, tus reflejos son más rápidos, las pupilas se te dilatan, ves mejor. Todo esto sirve para que tú puedas huir del peligro, ¿no? que percibes. Entonces, ¿por qué nos paraliza a veces el miedo? Te deja... Yo creo que, hablando con rigor, el miedo te paraliza 1 de cada 10 veces. El miedo, como dice Alfredo, te prepara para luchar o para huir. Pasa de todo cuando tienes miedo, ¿no? Pero si tú vas, como si fuera este sistema que tenemos aquí dentro, ¿no? Como un sistema de información que se retroalimenta, que está increíblemente especializado, ¿no? El miedo te paraliza cuando hay un exceso en la calidad y en la cantidad de la información y cuando sobreviene de manera muy abrupta y es realmente intenso. Ahí sí que te puede paralizar, pero no es lo habitual. Sí. Ajá. Entonces, hay un miedo bueno, digamos, Sí. que es el evolutivo, Necesario, que exacto. es necesario, imprescindible para la vida, y un miedo malo, que sería este que nos Sí. paraliza o a veces incluso nos enloquece, ¿no? El miedo malo es el que en psicología normalmente llamamos la ansiedad. Ajá. Para ponerle ya un nombre, ¿de acuerdo? Ajá. Es la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es cuando tus mecanismos de huida, que es lo que estábamos hablando antes, no han sido suficientes para que lo que te está dando miedo desaparezca. Entonces, de alguna manera, eso permanece, te desestructura, es por lo que te puede llegar a paralizar, porque no puedes pensar. En el momento en el que tienes miedo, tus funciones superiores no están, o están en detrimento de que tú puedas huir, escapar o todo lo que hemos dicho antes. Entonces, si esa ansiedad permanece, claro, siempre hay un rendimiento peor. Nosotros los psicólogos, ¿eso cómo lo valoramos? Porque de repente la calidad con tu pareja ha descendido, tu eficacia en el trabajo también, lo que son tus gratificaciones sociales, ¿no? Tus amigos y demás, también sales menos, te diviertes menos. ¿Por qué? Porque tienes un problema que te está causando tanta ansiedad que los pocos recursos que tienes lo que están es volcados en intentar solucionar ese problema. Y eso pasa con la gente que se lava mucho las manos o que tiene que tenerlo todo ordenado en casa. ¿Tienen ansiedad o...? Bueno, es que el miedo es como el diablo. Tiene un montón de Sí, nombres, toma un exacto. montón de formas, pero como, por ejemplo, imaginemos que la cabeza es como tu coche y tu coche te quiere decir, oye, no hay gasolina, entonces activa un relé, ¿no? Ajá. Entonces, Se enciende la lucecita roja. La lucecita, ¿no? De tengo que Ajá. echar gasolina, lo típico. Esto es como, me mordió un perro en su momento y a mí los perros me ponen en guardia. Entonces, una mente sana, juiciosa, aprende la experiencia y entiende que hay que tener respeto con los perros, ¿no? Otra cosa es lo que decía Alfredo, tú tienes un miedo y no te permite salir de tu casa. Y volviendo a la analogía del coche, es como si a ti de repente, porque no tienes gasolina, tu coche, además de encenderse el relé, empieza a sonar el pitido, las alarmas, se bloquean las ruedas, se suben las ventanillas, es decir, el sistema adaptativo Se ha bloqueado. Exacto, o sea, Está descompensado. descompensado. Ajá. Hablemos de enfermedades relacionadas con el miedo. Pues es que en la psicología se puede decir que la gran mayoría, porque al final el miedo es tan primario que lo que hace es bañar a las otras emociones de alguna manera, las Es toca, cierto. ¿no? Entonces yo creo que el ser humano tiene una gran ventaja evolutiva, que es aquello de la creatividad y la imaginación. A pequeña escala nos podemos adelantar a ciertos acontecimientos y predecirlos para protegernos, ¿no? Pero esto, claro, unido al miedo, lo que a veces te crea es un miedo a cosas que no van a ocurrir nunca. Por ejemplo, es lo que se llama la ansiedad generalizada. Tú mismo te planteas cosas que crees que si ocurrirían serían fatales, pero luego la probabilidad real de que eso exista es muy Mínima. remota, es mínima, ¿de acuerdo? Y nos complicamos la vida enormemente por este tipo de razones. ¿Cómo controlamos el miedo, Willy? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para controlar el miedo? Bueno, hay... Normalmente cuando uno tiene miedo, tenemos 2 departamentos aquí dentro, ¿no?
grosso modo. Habría uno que es el bionatural, en el cual pues ahí metemos en ese cajón desastre los miedos que tienen que ver con lo adaptativo. Pues de primeras me da miedo caerme de un precipicio, de primeras si veo un animal con colores muy chillones puedo pensar que es venenoso. Son cosas que han inscritas a nivel filogenético. Y luego está la evaluación psicosocial que todos los humanos tenemos, ¿no? Como a diferencia del resto de animales, en ese otro cajón metemos miedos que son genuinamente nuestros, como por ejemplo las fobias. Por ejemplo, decías antes del perro, ¿no? Que si te ha mordido algo un perro. así. O por ejemplo los miedos arquetípicos. O sea, un mono no tiene miedo al hombre del saco, un ser humano sí, es otro tipo de miedo. Una manera es, por ejemplo, conciliar esas dos evaluaciones. Entonces, yo recuerdo que el profesor Jáuregui, de una manera brillante, expuso un ejemplo en su libro diciendo, uno se mete en un avión. ¿Qué es lo que dice el departamento racional? A ver, no va a pasar nada porque, de hecho, es mucho más probable que pase algo en un coche. Y, sin embargo, cuando monto en un coche no tengo ningún problema. ¿Pero qué dice el departamento emocional? Oye, los seres humanos no vuelan. Este no es mi elemento. Sí. Si consigues conciliar esas dos evaluaciones, ese es un método, por ejemplo. Sí, ese es un método. Eso, por ejemplo, bueno, ya sabes que a nosotros nos gusta mucho el tema de la ficción y tal. Sí. Personajes que hemos hablado aquí. Hemos hablado mucho aquí, por ejemplo, Batman, lo que hace de alguna manera es aquello que está diciendo Willy. Él se entrena a esas cosas que le dan miedo. Es como si la gente que se tira en paracaídas. Pues un paracaidista al principio seguro que tiene miedo. Todos. Pero en el salto número 400 que hagas de tu vida, seguro que al entrenarte de esa manera, tu miedo ha descendido muchísimo, ¿no? Eso es una manera. Otra muy, muy clásica que he utilizado siempre todas las religiones, la esperanza. Tener esperanza, el miedo sería la desesperanza, por decirlo así. Me va a pasar esto va a ser terrible. La esperanza es lo contrario, es por algún motivo que desconozco me va a salir bien, todo va a salir maravilloso, no va a haber ningún problema. Ser consciente de lo que te da miedo, porque muchas veces funcionamos y reaccionamos, pero no sabemos que lo que hay debajo es un miedo al fracaso o es un miedo a la soledad. Muchas veces creemos que cuando alguien nos deja, lo que nos pasa es que la persona nos ha dejado. También a veces hay un miedo a estar solo, ¿sabes? Que es a veces un poco más... ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo, por ejemplo, de ver una película de miedo y sin embargo no podemos dejar de verla? O nos apetece verla y a la vez nos da miedo, ¿no? ¿Cómo explicamos eso? Que eso sí que es raro, ¿no? Pues yo creo que el ser humano es dual, como en todo, ¿no? Y por un lado, aquello que te da miedo en pequeñas dosis, o son dosis controlables, por decirlo así, pues te produce gracia, te produce... ¿Sabes? De alguna manera te es divertido. El tema es cuando ya no es controlable, claro. Cuando aquello ya no es un señor que está en una película, es un señor con una sierra de verdad. ¿Sabes? Pues ahí ya no tiene gracia. Es así, por ejemplo, Halloween, que ha sido ahora hace poco, ¿no? La semana pasada. Sí. Pues realmente, ¿eso qué es? Pues también es una especie como de vamos a reírnos del miedo, ¿no? Es una celebración del miedo, en realidad. Absolutamente. ¿No? Es que, como con Halloween ocurre, el ser humano siempre se suscribe a ritos, ¿no? Con los que tiene que cumplir. Es, por ejemplo, lo de Halloween, yo pues lo hago aunque me dé miedo y sea un niño pequeño. Declararte a una persona que no sabe si te va a decir sí o sí no, es una cosa que te da pánico. Yo pero es conozco una cosa por lo que un pasa. señor que se declaró el día 28 de diciembre. Por ejemplo. Y entonces decía, si me dice que no, como es el Día de los Inocentes, no me digas. No sé si es muy romántico, ¿eh? No, digo no, es un poco cobarde. Ese sí que tenía miedo, ¿no? Sí, pero es una defensa muy buena contra el miedo, que es el humor, que puede que sea la defensa de las mejores y más arcaicas que tenemos. De eso seguro. Y el deporte, que está a veces... Por supuesto. Está valorado, pero no en su justa medida, yo creo. A veces no es de importancia. El deporte desahoga mucho, porque hay que tener en cuenta que el mecanismo fisiológico del miedo es la adrenalina. O sea, aquello que hablaba yo del disparo. Claro, quemas adrenalina y... Metabolizas. Y entonces es más difícil, más difícil que tengas tanto miedo o reacciones con las mismas... Me queda una cosa que preguntar. Profesor Jáuregui, ¿cómo se llamaba el libro? El cerebro emocional. El cerebro emocional, muy bien, pues ya está, dicho. La semana que viene o la otra, ¿de qué vamos a hablar? Pues si continuamos hablando de las emociones primarias, yo creo que en el orden adecuado sería continuar por la ira, que es un poco a veces el remedio que tenemos para... El cabreo, para... ¿no? Es cuando... Sí, es que la ira es lo que de alguna manera es lo que te hace cuando tienes miedo reaccionar. En vez de lo que te paraliza, la ira es justo el que te dice, ¡bum!, reacciona, tienes miedo, defiéndete. La versión 2.0. Sí, por decirlo así. De esta emoción madre se van ramificando otras tantas. Pasa que muy bien, pues quedamos para hablar de la ira dentro de 15 días. Genial. A ver qué se me ocurre preguntaros. Seguro que algo se me ocurrirá. Genial. De verdad, muchas gracias, como siempre, ¿no? Es un placer teneros a los dos. Muchas gracias. Y hablar de estos temas tan interesantes, yo creo, para todos. Vamos a seguir ya con el programa.